Bueno, qué difícil encargo, ¿eh? Muy difícil encargo, la verdad, hacer una presentación de un libro tan interesante, tan valioso, tan lleno de información. Es cosa muy difícil en 10 minutos, 10 o 15 minutos. Entonces, voy a tratar de hacer una pincelada y con cargo a que en algún momento podamos, justo le sugerí ahora a los colegas del instituto que deberíamos hacer más que una presentación, que es un acto simbólico, un taller, un seminario, un grupo de trabajo que durante un buen tiempo pueda reunir a historiadores y a interesados y entender, leer y entender bien lo que está diciendo Alfonso y el mensaje que nos ha dejado, ¿no? Quiero hacer esta noche un homenaje a dos incansables peruanos interesados por entender y en diferente medida por combatir la corrupción en el Perú, a Alfonso Quirós y a Javier Díaz-Canseco, que se fueron precisamente ambos este año. Ellos han perseguido la ruta y los personajes de la corrupción y la han encontrado, uno en la historia y el otro en la militancia política. Mis respetos para los colegas y amigos. En segundo lugar, quiero agradecer a Roxana Barrantes, la directora del IEP, y a Martín, que la representa, a Ernesto de la Jara y a las autoridades del IDL, y a Natalia González por obligarme a leer, a pensar y a presentarles junto a Marcos este fabuloso libro. No sé si de otra manera lo hubiera hecho tan disciplinadamente. A pesar de mis regaños, no me arrepiento. Es una obra monumental que me ha devuelto la inquietud por investigar y escribir nuevamente y espero poder lograrlo. Sobre el libro, comienza con un formidable prólogo de Marcos Cueto. En él Marcos hace una cuidadosa revisión historiográfica combinada con la biografía intelectual de Alfonso Quirós. Lo llama y demuestra por qué lo llama así, un historiador incansable. Presenta y reseña su cuantiosa producción académica de invalorable rigor y calidad, su búsqueda acuciosa de archivos y fuentes que combina magistralmente, su participación en cátedras, cursos, talleres, coloquios y seminarios para compartir y debatir, y su capacidad y pasión para conversar, vivir la vida y divertirse. Quiero hacer una mención especial también a Javier Flores por el cuidado, la sobriedad y la precisión de la traducción. El libro cuenta, documenta y responde a preguntas cruciales. Hace una novedosa historia de la corrupción en el Perú, como su nombre lo indica. Tiene 7 capítulos que presentan cada uno una época, un grupo de poderosos y notables que hacen y deshacen, un personaje reformador que intenta cambiar el curso de la historia y se frustra, una especie de héroe relativo, porque en muchos casos se beneficia del desorden y la escasa reglamentación, que trata de hacer valer el principio de la ley, pero termina vapuleado, agotado o fuera de juego. Una trama de actores, normas y violaciones que van sentando las bases del Estado y de la corrupción al mismo tiempo, y una síntesis que recoge la manera como la corrupción se va afianzando en cada uno de estos periodos. Los reformadores en el tiempo son Jorge Juan y Antonio de Ulloa, a fines de la colonia, Domingo Elías en la temprana república, Francisco García Calderón para la época del Guano y la guerra con Chile, Manuel González Prada en la modernización de la posguerra, Jorge Basadre para los 30 años posteriores al oncenio de Leguía, Héctor Vargas Aya para los 30 siguientes, y en los 90 menciona a Mario Vargas Llosa junto con otros personajes que se rebelan contra la corrupción y recuperan la democracia. Es un libro entretenido, muy bien escrito. En momentos estuve tentada de ir al resumen del capítulo, pero di marcha atrás para no perderme las historias que van narrando cómo se va haciendo la corrupción, las componendas, los chantajes y las razones que motivan a los personajes para saltarse las reglas o tomar las decisiones. Los personajes tienen nombres y apellidos. Diría que hay grandes apellidos que se mantenían como familias honorables y hoy se ponen en cuestión como gente identificada con la corrupción en la historia. Esto es bien atrevido.
No es una historia general que habla de intuiciones o suposiciones. Hay datos, hay fechas, hay personajes, grupos, familias y documentos que prueban cómo se benefician de favores y prebendas. Me sorprende lo importante que soy, para mí, una historia de fechas y personas, luego de haber peleado tanto en mi vida universitaria por una historia de multitudes. Hoy entiendo que una buena historia política vale tanto como una buena historia popular. Algunas apreciaciones sobre su contenido. En la introducción, el autor elabora una definición exhaustiva que supera ampliamente la definición general del Banco Mundial y de Transparencia Internacional. Quirós define la corrupción como el mal uso del poder político burocrático por parte de camarillas de funcionarios coludidos con mezquinos intereses privados para obtener ventajas económicas o políticas contrarias a las metas del desarrollo social, mediante la malversación o el desvío de recursos públicos y la distorsión de políticas e instituciones. Es decir, corrupción es el abuso de los recursos públicos para beneficiar a unas cuantas personas o grupos, involucra explícitamente el poder y la política, involucra al sector público y al sector privado y su efecto en políticas, instituciones y en el progreso del país. De esta manera, supera las posiciones de historiadores que se han resistido a hacer una historia de la corrupción por relativismos culturalistas y antropológicos, es decir, no en todas las sociedades es lo mismo, como un recurso, o por reservas de criterio temporal, no siempre esto, que hoy es corrupción, ha sido considerado como tal. O de quienes han considerado que por momentos la corrupción o las redes de clientela han sido hasta cierto punto necesarias al haber permitido la constitución de grupos de poder en las nuevas repúblicas. A lo largo de la historia que cuenta Alfonso Quirós, se puede ver con claridad cómo, en lugar de irse construyendo un Estado republicano con leyes y marcos normativos adecuados, con funcionarios que hacen cumplir la ley y con ciudadanos que van aprendiendo a sentirse parte de una sociedad incluyente que los considere, a diferencia de todo esto, se va perfilando y consolidando un Estado sin derecho, en el que las leyes están dadas para no ser cumplidas y donde las formas patrimoniales del poder se van remodelando y recreando en cada periodo de la historia. La corrupción atenta persistentemente contra el desarrollo nacional y se pierden importantes oportunidades para lograrlo. Algunos puntos por resaltar sobre las élites. Es fácil ver cómo el poder en la historia del Perú va siendo manejado por una reducida élite compuesta por los mismos personajes que, por efectos de la moda, en cada época van cambiando de vestidos. En todo momento vamos a encontrar como parte de los grupos de poder a los políticos chantajistas, a los militares abusivos y prepotentes, a los funcionarios públicos ineficientes y oportunistas y a empresarios interesados en los negocios de plata fácil, listos para hacer fortunas rápidas a cualquier costo. Estos actores que van interactuando a lo largo de la historia son un grupito de beneficiados movidos por el corto plazo y por el inmediatismo en la acción. Se trata de una élite que no piensa en el futuro, en el país que está conduciendo, que no es líder. El otro es su enemigo potencial, no su aliado potencial. Con el otro no construye un espacio común de progreso. Los militares son un grupo de poder históricamente asociado a la corrupción que tiene presencia central en distintos momentos de la historia. En los inicios de la República, los caudillos militares sientan las bases de la política y del Estado patrimonial, que son a su vez los cimientos del Estado moderno. Ellos construyen sus bases de apoyo a través del Estado, el dinero y las propiedades públicas. El estudio de Quirós es implacable contra los libertadores y caudillos independentistas. Documenta sus malas prácticas para financiarse y financiar el ejército y nos informa sobre la manera como se imponen sobre los liberales de la época. Nuestros héroes libertadores, San Martín, Bolívar y ni decir de Gamarra, se apropian de manera abusiva y prepotente de fortunas a costa de expropiaciones, de recompensas jugosas que se hacen otorgar y de tributos en nombre de la independencia y de su sacrificio.
Son los responsables del grave endeudamiento fiscal llevado a situaciones penosas de miseria. La herencia nefasta de Gamarra específicamente sienta las bases de la República y de los problemas burocráticos y financieros del Estado. Se hace elegir repetidamente, construye su clientela de apoyo incondicional con empresarios privados a los que compra con jugosos adelantos para sus negocios, haciéndolos acreedores privilegiados del Estado y leales a él. Aplasta a la mar en sus intentos reformadores. A mediados del siglo, el militarismo baja en intensidad, pero con los vientos de la Guerra del Pacífico recuperan presencia y justamente el financiamiento de la guerra les devuelve el derecho y la oportunidad para recuperar poder y dinero. La posguerra abrió una década de influencia y poder militar que se aviva al siguiente siglo con Sánchez Cerro y Benavides, luego el docenio militar y el Fujimorato en el que gobiernan por la mano de Montesinos. Son en su mayoría los momentos de mayor corrupción en la historia del Perú. Los políticos, por su parte, toman el Estado como su botín, esa frase tan común en nuestros días. No hay fronteras claras sobre el espacio público y el privado. El Estado es su propiedad. Han invertido, lo han ganado y por derecho pueden hacer lo que quieren. Paga favores con fondos públicos y puestos en la burocracia, da exoneraciones tributarias a sus amigos, hace obras para dar puestos de trabajo y favorece a los que los apoyan con jugosos negocios y negociados. Este personaje nos es familiar. ¿Cuántos congresistas de hoy calzan perfectamente bien en este molde? Y podríamos hablar también de jueces, de fiscales, etcétera. Los empresarios son protagonistas de historias jugosas de corrupción. Son esquilmados por los militares caudillos durante las guerras de la independencia, pero luego se desquitan y entienden el juego del poder. Un momento entre muchos son los vales de manumisión que Castilla les paga a los poseedores de esclavos cuando la esclavitud es abolida. Castilla termina siendo un tímido reformador y promotor de un proceso de indemnizaciones cargado de favoritismo, pagados puntualmente entre los años 1860 y 1861. No salen las sumas cuando uno trata de verificar cuántos esclavos habían y cuántos se indemnizaron, porque de esto hay cantidad de falsificaciones. Las leyes y el marco normativo institucional. Las leyes existen, pero son suficientemente complejas, confusas, contradictorias y restrictivas para que no sirvan. Y en cambio, desde los inicios de la República ponen la primera piedra de la corrupción. Las normas formales e informales son inexistentes, están distorsionadas o son inestables. En consecuencia, dice Quirós, la falta de disuasivos adecuados impide contener comportamientos oportunistas y despóticos, las costumbres rentistas o las ventajas monopólicas de aquellos que tienen acceso al poder político, la administración pública y los privilegios económicos. En suma, la ley no se cumple o no se aplica igual para todos. Los contratos de consignación del guano, por ejemplo, fueron instrumentos crediticios que sentaron las bases de un sistema financiero contaminado desde sus inicios. Nace sin legitimidad, fraudulento, regido por leyes absurdamente complicadas que no se aplican o que son manipuladas en función de los intereses de la élite. Los costos de la corrupción más altos en el siglo XIX se dan precisamente en la época del guano. Cuando se pretende reformar esta situación, grupos de presión obstaculizan cualquier intento y las autoridades se fueron adaptando a una administración ineficiente. Se fue desarrollando entonces una tolerancia que hasta hoy nos hace convivir con una suerte de normalización de la corrupción. El sistema de control no existe hasta muy avanzada la República y cuando se crea no funciona o lo hace deficientemente hasta hoy. Tampoco funciona el control social. No existe la vergüenza para que el que no paga impuestos o para aquel que no acata las normas. Al contrario, el que lo hace hoy es el sonso, mientras el vivo se beneficia. Los empresarios en el ACADE ya responden a una serie de preguntas que son realmente insólitas sobre cómo tienen que hacer para que sus negocios efectivamente sean competitivos, no pagar impuestos, cómo tienen que hacer para que efectivamente sus trámites salgan, pagar coimas, poner a gente suya en la función pública que responda a sus intereses, etcétera. En la colonia, por ejemplo, el juicio de residencia era para sancionar a los que se robaban la plata, pero a los que se robaban la plata del rey, ¿no? En la República, el procurador, en cambio,
pierde fuerza y la Procuraduría es una institución que no tiene peso alguno, cuando ha ganado el Estado a un empresario corrupto. El sistema político partidario nos muestra, Quirós, en una radiografía aterradora del sistema político. Los partidos políticos son clubes manejados por caudillos que nada tienen que ver con los intereses que representan. Dos son los casos más destacados: el partido aprista, que es emblemático por su presencia y recurrente comportamiento complotista, conspirador en la historia del siglo XX. Es que tienen que leerlo. Es increíble todo lo que cuenta Quirós y documenta de cómo haya y un grupito del partido aprista se van moviendo y se van aliando. Realmente es una radiografía aterradora. Aya de la Torre hace y deshace, pero no en función de un objetivo altruista o de construcción de país. Se alía con enemigos y frustra procesos de reforma con el único objetivo de conseguir el poder. Y si no lo logra, boicotea, agrede y mata a sus adversarios. Pero los otros políticos que lo combaten no son muy diferentes, solo que no cuentan con un partido organizado y con una máquina conspiradora como la aprista. La política se va haciendo sobre la base de muertes, traiciones y chantajes. ¿Por qué ahora podríamos esperar algo diferente? El otro caso más destacado es el del Fujimorato, quizá la expresión más destacada del fallido sistema político peruano, en el que cualquiera puede hacerse del poder. Los famosos outsiders. Es normal que un improvisado político se encarame, a nadie le sorprende y además se le da autoridad para gobernar sin programa alguno. En suma, no se construye un verdadero Estado de Derecho sin un sistema normativo congruente con las necesidades del Estado, sin instituciones que velan por el cumplimiento de la ley, sin un sistema de control que opere de manera eficaz y sin una élite dirigente que mire por encima de sus propios intereses y sin partidos políticos que representen los intereses de la población. Ese es el Perú que tenemos. En el Perú de hoy, de hecho, hay cambios importantes, pero hay continuidades dramáticas. La corrupción es parte del funcionamiento político nacional. Lo que se fue construyendo en la historia se nota en el presente y ha dejado huella profunda. Solo dos datos. La gente no denuncia hoy porque no cree en el sistema, porque no cree en el Estado ni en la autoridad, porque sabe que nada va a cambiar o por las represalias del denunciado. Y el segundo, no hay ningún respeto a la ley. En la encuesta de anticorrupción, 85% de los encuestados no respetan las leyes, porque no sirven, porque no las conocen o porque no son iguales para todos. Cuando en el capítulo 1 Quirós cuenta cuando llega Antonio de Ulloa a Huancavelica a supervisar la legendaria mina de mercurio de Santa Bárbara y a hacerse cargo del gobierno local de la provincia, el panorama que describe es casi tan igual como el que vemos en las fotografías de Huepetue en Madre de Dios, donde mineros informales echan mercurio a discreción para lavar oro y donde no hay ley que valga ni autoridad que la imponga para poner orden y control a la zona. Y hablamos de 1757 por un lado, con el intento fallido de Ulloa para atacar a los problemas de la corrupción administrativa colonial, o del 2013 por el otro para imponer la ley en una provincia en la que quien lo intenta termina denunciado o muerto. Para terminar, quiero decirles que al leer el libro he encontrado las raíces y explicaciones del país que vi cuando estuve en un puesto de gobierno y vi la corrupción en mis narices. ¿Cómo se hacen los arreglos y las componendas? ¿Qué es eso del intercambio de favores? ¿Hasta qué punto y hasta cuánto se negocia y qué no es negociable? La política del chantaje y la subordinación para mantener el poder. Cómo operan las mafias en el Congreso, la protección y el aislamiento de la autoridad para que los de al lado puedan actuar, el azar, pero también el miedo a perder el poder como móviles de políticas que nunca llegan a ser políticas de Estado. De hecho, el país que estudia, documenta y analiza Quirós es el nuestro de hoy, lastimosamente. Hay rasgos presentes desde la colonia, en Apurímac, en Huancavelica, en Ayacucho y en muchas otras provincias. Pero hoy la corrupción es un motivo de preocupación central de la opinión pública. Hay transparencia, hay una comisión anticorrupción, hay más control social, hay una prensa que denuncia, hay redes sociales que de manera inorgánica y desordenada y muchas veces desinformada reacciona frente a la corrupción.
Hay un poco más de vergüenza en los funcionarios públicos, en los militares, en los políticos y en los empresarios. Y creo que hay una sociedad cada vez más ciudadana. Gracias.